Hola mujeres amadas de Dios, en este día vamos a hablar acerca del perdón. Continuamos con el libro, capítulo 2 de la libertad del perdón y por tanto vamos a hablar acerca de Marcos 11:25, que dice así: y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Y Efesios 4:31 nos dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda forma de malicia. Y el Efesios 4:32 nos dice: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Cuántos hemos enseñado acerca del perdón? Todas aquí somos unas líderes tremendas, mujeres de Dios, pero sabemos que el perdón es básico, es esencial, es lo primero para poder avanzar en el reino de Dios. ¿Cuántos conocemos del derecho al revés? Quizás porque muchas fuimos enseñadas en la iglesia tradicional, el catolicismo, y no sabemos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces es un requisito el perdón, es una condición. Para que Dios nos perdone, nosotros debemos perdonar a quienes nos ofenden. Entonces, ¿a quienes debemos perdonar? Debemos perdonar familiares, compañeros, hijos, parientes, políticos, patrones, amigos, vecinos, pastores. ¿A quienes estamos guardando nosotros resentimiento? Y yo soy una que he tenido que perdonar a mi hija, he tenido que perdonar a mi esposo, he tenido que perdonar a mis padres, y una, y dos, y tres veces he tenido que perdonar a mis pastores, a mis líderes, he tenido que perdonar a muchas personas, amigos, a otros pastores, amigos. Entonces esto es algo que debemos hacer, que el Señor nos manda, y que sabemos que es incondicional, que el perdón es hasta 70 veces 7, y si hacemos ese cálculo, 70 elevado a la 7 es un número indeterminado, es un número infinito, es un número que no tiene, que no se puede contar. Entonces también dice que abandonemos toda ira, todo enojo, todo grito, todo calumnia, toda forma de malicia. Entonces es muy importante que dejemos a un lado nuestra amargura, que dejemos a un lado nuestro resentimiento, esa amargura que sembramos en nuestro corazón, que crece, que no nos deja avanzar. Entonces debemos pedirle al Señor que Él guarde nuestro corazón de toda amargura, que podamos ser obedientes a esa petición de perdonar, que el Señor nos hace ese mandato. No petición, sino mandato. Jesús nos dice a través del apóstol Pablo que pongamos a un lado, desháganse de esta, córtenla de raíz, la amargura. Entonces debemos también pasar por alto las ofensas, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes somos? El título es Nuestra respuesta, dos caminos divergentes. Nuestra respuesta, dos caminos divergentes. Entonces, el producto de nuestra vida, quiénes somos y en qué nos convertimos, no está determinado por las cosas que nos suceden. Claro está, las circunstancias que forman el telón de fondo de nuestra vida nos afectan y dejan huellas en nuestro corazón que siempre van a ser parte de nuestra experiencia. Sin embargo, estos eventos, por horribles que sean, no tienen el poder de determinar el fin de nuestra vida. La forma en que respondemos a lo que nos sucede es lo que realmente determina lo que será nuestra vida.
Entonces nosotros debemos saber quiénes somos en Dios, cuál es nuestro lugar en Dios como hijas de Él y responder de esa manera como hijas de Dios a la ofensa, pasar por alto las ofensas, dejar a un lado los resentimientos, las iras, los enojos, las maledicencias, las enemistades, las contiendas, los pleitos y responder de buena manera a las situaciones que nos suceden. Tenemos dos caminos, dice aquí, dos caminos divergentes. Entonces, mientras creamos que nuestra vida está determinada por las cosas que nos suceden, siempre seremos víctimas. ¿Cuántas aquí están siempre dando golpes de pecho? Es que me hicieron, es que me hizo, es que me dijo, es que me hizo sentir, es que... Y todo el tiempo estás victimizándote. Esa creencia es una mentira peligrosa. Sin embargo, cuando nos damos cuenta que somos hijas de Dios, mediante su gracia tenemos el poder de escoger cómo responder a lo que nos ha sucedido. Esto es liberador, puesto que significa que ya no somos víctimas, tenemos una oportunidad y podemos decidir ser libres. Entonces, cada vez que nos hieren, tenemos la oportunidad de escoger cómo responder a nuestro ofensor. Esencialmente hay dos maneras de hacerlo. Podemos convertirnos en cobradores de deudas. Tú me hiciste daño, por lo tanto tú me debes, me voy a vengar, te haré pagar, me la pagas. ¿Cuántos hemos respondido de esa manera? Hemos dicho, de esta no te libras. Nos llenamos de ese resentimiento, amargura y estamos con esos deseos de venganza y de cobrar lo que nos hicieron, ¿cierto? De hacérsela pagar. Podemos... Existe otra manera de responder y es el camino de Dios. O sea, son dos caminos divergentes. Entonces el camino de vengarme, de hacer justicia propia, o el camino de Dios, de dejar las ofensas a Dios, es el camino del perdón, ¿cierto? Mediante el cual decidimos liberar a nuestros ofensores de la prisión, ya sea que se lo merezcan o no. Y aquí hago un pare porque hay veces creemos que cuando nosotros no perdonamos a quien estamos dejando encerrados a esos ofensores en nuestro corazón, pero sabemos que cuando nosotros no perdonamos, las únicas víctimas somos nosotras mismas y las que nos encerramos somos nosotras víctimas, y siempre estamos con ese recuerdo de lo que nos hicieron, y cada vez que volvemos a recordar lo que nos pasó y lo que nos hicieron, estamos revictimizándonos a nosotros y nunca vamos a sanar si no perdonamos, sino que vamos a estar ahí enjauladas, encerradas, ensimismadas en esa situación que nos pasó. El hecho de que perdonemos no porque nuestros ofensores merezcan ser perdonados, sino porque Dios nos ha perdonado a nosotros. Esa es la razón por la cual nosotros debemos perdonar, porque Él nos perdonó a nosotros primero, porque Él nos amó y por tanto nosotros debemos ser misericordiosos también con los demás. Misericordia es amor por el corazón miserable de otro, no significa que ellos se lo merezcan, que sean lo mejor, que sean justos. La misma palabra lo dice, miserable, o sea, su corazón es malo, perverso, pero entonces nosotros, el Señor nos manda a ser misericordiosos con los demás, a amar a los demás, a amar a nuestros enemigos y a tratar a los demás como quisiéramos ser tratados. Entonces, si nosotros queremos que los demás nos perdonen, también nosotros debemos perdonar. Si queremos ser amados por los demás, también nosotros debemos amar y responder como Dios quiere que respondamos a las ofensas, ¿cierto? Tan solo la gracia de Dios, su regalo de misericordia inmerecida, basada por completo en el mérito del sufrimiento y muerte de Jesucristo por nosotros, nos libera del pecado, la culpa y la muerte. Esta es la misma gracia que podemos ofrecer a aquellos que nos han ofendido. Entonces Dios quiere que paguemos como Él paga, que demos como Él da. Esto no es el camino de la revancha, de la venganza, sino de la restauración y de la reconciliación. Recordemos que el Señor se encomendó a nosotros el ministerio de la reconciliación y que aún los ángeles anhelan esto de nosotros. Los ángeles no conocen esto, ¿cierto? Entonces nosotros debemos ser ese ejemplo y poder actuar de la manera que Dios quiere que lo hagamos.
Antes de la reconciliación debe existir el perdón. ¿Qué es el perdón? El perdón no es una emoción, sino una oportunidad. Recordemos que el perdón es recordar sin dolor. Perdonamos no por sentimientos, sino mediante un acto de voluntad. Es importante que entendamos y nos acordemos que Dios, quien nos perdonó, nos ordena que nosotros perdonemos a los demás. El perdón no es una opción para el Hijo de Dios. Se nos ordena perdonar a pesar de lo que sintamos y de la ofensa que hayamos recibido. Esperemos que Dios esté sanando nuestro corazón, nos ayude a perdonar las ofensas completamente. Sabemos que diariamente nos están ofendiendo, nos están haciendo daño, nosotros también ofendemos a los demás, hacemos daños a los demás, quizás no con palabras, con miradas, con gestos. Entonces, que podamos responder de la manera que Dios quiere que respondamos. Señor, te pedimos en esta hora que guarde nuestros corazones, nuestras mentes de manera integral, que seamos obedientes a tu palabra, que perdonemos así como tú nos perdonaste en esa cruz hace más de 2000 años. Señor, tú pagaste un precio en la cruz por nosotros, tú anulaste toda acta de decretos que había en contra de nosotros, Señor, todo juicio en contra nuestra, Señor. Nosotros éramos quien merecíamos ser colgados allí en esa cruz porque somos pecadores, somos malos, dañamos a los demás también, somos desobedientes, Señor, pero gracias, Espíritu Santo, gracias por tu amor misericordioso, por recordarnos, por tenernos en el hueco de tu mano, por enseñarnos, por este grupo tan maravilloso que nos has dado, Dios, de poder escuchar tu palabra, de poder formarnos, Señor, a través de tu palabra y de sanar nuestro corazón, Señor. Te damos a ti, Señor, toda la gloria, Señor, y toda la alabanza, y te pedimos, Señor, que tú seas sanando allí a mis hermanos, a mis hermanas, Dios, en el nombre de Jesús, que tú seas allí sanando ese corazón, que como hijas tuyas, que como hijas de Dios, Señor, podamos ser sanadas y ser liberadas, que seamos sanas para sanar y libres para liberar. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Pasa tu mano sanadora, Señor, en ese corazón, restaurando, restituyendo, Señor, limpiando, purificando, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén, Señor.